en este tema que es tan frecuente, sí que se han presentado mitos con respecto a todos los aspectos. Y realmente hasta recientemente, en que se han hecho ya trabajos concienzudos, se ha podido aclarar hasta qué tanto es verdad todos estos mitos. Por ejemplo, el que dice el que no defeca todos los días tiene estreñimiento. Pues no es cierto. Por supuesto que un recién nacido tomando el pecho materno puede evacuar hasta 11 veces, y esto es normal. Mientras que si está tomando la leche materna, con una vez que lo haga diariamente, es normal. Pero a medida que van creciendo, las evacuaciones o el hábito intestinal disminuye. De manera que 3 veces por semana o menos es estreñimiento. Hay gente que dice que cuando uno es estreñido es dañino porque se absorben las toxinas de las heces. Esto tampoco es verdad. El intestino solamente tiene la capacidad de absorber agua, electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, y además en algunas proporciones saca pequeños elementos de carbohidratos, o sea, de azúcares, para nutrir localmente su mucosa. No hay que temer que una persona estreñida vaya a intoxicarse así tenga mucho tiempo de no poder evacuar. Hay gente que dice que el estreñimiento se produce porque la gente come mal. Sí, no. Inclusive las personas que tienen dietas adecuadas para la edad, digamos, los niños que a veces rechazan las frutas y las verduras, ellos pueden tener hábitos anormales de estreñimiento, inclusive teniendo esto. O sea, es multifactorial la presencia del estreñimiento. ¿Qué puede ocasionar? Entonces, aparte de la mala alimentación, me refiero a mala alimentación en el caso del estreñimiento, la ausencia de fibra no soluble. Yo les digo a mis pacientes, la falta de afrechito dentro del intestino, que junto con las bacterias va a formar el cuerpo de la materia fecal. Lo que le pasa a los esquimales, como no comen frutas y verduras, no tienen cómo conseguirlas, pues hacen unos escíbalos, o sea, unas bolitas pequeñitas con las cuales se podría escalabrar una foca. Hay gente que dice que el estreñimiento, el uso en estreñimiento de laxantes es muy malo. Pues permítame decirle que no. Cuando un paciente tiene indicado el uso de laxantes, este debe hacerse por lo menos durante 3 meses y en algunos casos inclusive hasta 12 meses. Solamente que hay que saber escoger cuál es el laxante que vas a utilizar, porque por supuesto algunos que son irritativos, como la gente teme, sí pueden producir estimulación del plejo nervioso mientérico y acostumbramiento. O sea, el día que la persona no toma este laxante, pues no hace el cuerpo. ¿A qué se debe el estreñimiento? Bebés que solo toman leche materna y tienen menos de 15 días de nacido. Dice que un bebé de 15 días de nacido está estreñido y solo toma leche materna. Es muy frecuente esta consulta. Si nosotros tomamos la definición antigua en cuenta, en la que se decía que estreñimiento es o disminución en la frecuencia para evacuar o aumento en la consistencia, o sea que sale la materia fecal endurecida. Tenemos el caso de los recién nacidos que tomando leche materna deberían hacer 1 vez por día, y a veces lo hacen, a veces no, pero con gran dolor. O sea, el niño puja, se pone morado casi, llora de dolor, y cuando hace su evacuación, si está tomando el pecho materno, sale de una consistencia normal, que yo la simulo al de los huevitos pericos no bien cocinados, con un aroma también especial. De manera que esto ya no es estreñimiento,
Esto se ha clasificado como un síndrome de disquexia, o sea, de dolor para evacuar, y no necesita el manejo del estreñimiento, debido a que se trata de una inmadurez en los mecanismos de evacuación que tiene el recto. Y pues el enfoque y el tratamiento deben ser diferentes. No se deben utilizar en este caso laxantes y tener paciencia, porque una vez que maduren, como en el caso del reflujo gastroesofágico fisiológico, con el tiempo va a desaparecer. Muy bien, doctor. Nos está preguntando Lilo: tengo un niño de 5 años y sufre de estreñimiento. ¿Qué puedo hacer? Es un niño que yo creo que ya entró a la alimentación que ya está comiendo como con la comida de la casa. ¿Qué recomendación tenemos para esta mamá? Un niño que de 5 años ya está sufriendo de estreñimiento, o sea que reúne más de 2 de las características anotadas por un periodo mayor de 8 semanas, debe tener un programa, primero que todo en la consulta médica, en la cual tú te sientas y tienes que dedicarle tiempo a tu paciente para explicarle, aunque sea de 5 años, cuál es el problema que tiene. Explicarle la importancia del tratamiento y el apego al tratamiento. Hablar sobre la alimentación, en la cual, vuelvo y refiero, debe tener una buena proporción de fibra no soluble y que está dada en algunas frutas, en verduras verdes, en cereales integrales y en leguminosas, o sea, aquellos alimentos que tienen cáscara, como el frijol, la lenteja y el garbanzo. Pero también hay que educar al niño a esta época que está iniciando la escolaridad, porque todos sabemos que los baños de los colegios, esto está cambiando un poco, son incómodos, son sucios. A los niños y sobre todo a las niñas les da asco sentarse. Y además tienen una política en la cual todo, por debajo, en la cual todos los están mirando, y estas niñas que son pudorosas pues se sienten inhibidas totalmente. Entonces pierden el momento en el cual se ha desarrollado la etapa inicial del reflejo defecatorio, posponiéndola, y de esa manera produciendo mayor absorción de agua y cambiando la consistencia de las heces, haciéndolas que éstas se vuelvan inicialmente un poco más melcochudas y difícil de evacuar. Y persistiendo esto, posteriormente las heces se van a volver duras y grandes, como dice la definición, y esto va a producir dolor. O sea que el niño que siente dolor para evacuar, que es incómodo, lo normal es hacer popó, es placentero porque me libera. Ese niño que siente dolor y es inteligente, pues lo que hace es que no hace para no sentir dolor, pero aún así va a agravar el síntoma, porque cada vez las deposiciones van a ser más grandes, más duras y con mayor dolor. Entonces hay que enseñarle todo esto a los padres, al niño, y además educarlo para que después de una comida como el desayuno o como la cena, durante 10 minutos todos los días se siente a hacer popó, aprovechando el reflejo gastrocólico, que es un reflejo natural que cuando tú comes y se distiende el estómago, entonces se encoge el intestino y hace los mecanismos para evacuar. Hay que meterle eso al disco duro, y aunque las primeras semanas puede que no exista una respuesta, cuando uno se sienta y lo hace, los niños empiezan a responder a través del tiempo. Es importante también mencionarle el ejercicio, por supuesto, aunque generalmente a esta edad los niños saltan y brincan por todos los lados. En general es un manejo integral que hay que ofrecerle, finalizando con el uso, en algunos casos, de laxantes, y que, como dije anteriormente, no sirve darlos cada tercer día, ni tampoco sirve utilizarlos a la necesidad, porque si el niño siente que está otra vez emproblemado para evacuar porque le duele, pues va a reiniciar toda la serie
de procesos retentivos para evacuar, y además se debe dar por un periodo que va mínimo 3 meses y en promedio 6 meses, mientras se establecen los mecanismos como la dieta, como la educación para utilizar el inodoro para poder evacuar. Es un periodo más o menos que se debe utilizar el tratamiento. Es un tratamiento, como ustedes ven, múltiple. Tenemos muchísimas preguntas de las mamás, ya tenemos más de 91 mamás con nosotras y nos están haciendo muchas preguntas. Nos están preguntando si las mamás que lactan deben comer alimentos especiales para evitar que sus bebés tengan estreñimiento. En realidad no. La alimentación de una madre es la alimentación normal que ella tiene, porque desde el punto de vista del embarazo, las mamás se ponen un poquito más gorditas, aumentan 9 kilos de peso en promedio, que son grasa y que son energía para poder mantener una lactancia. No existen alimentos que puedan mejorar la calidad de las heces a través de la leche materna. Es que la leche materna en sí los trae, que son una serie de grasas que permiten, diferentes a las que tiene la leche de vaca, el beta-palmitato, que la evacuación se resbale con mayor facilidad. Por eso los niños, cuando toman leche materna, pueden evacuar hasta 3 veces diariamente sin problemas, porque la calidad de la leche así lo permite. Mientras que cuando toman leche de tarro, que no trae beta-palmitato, producirá una evacuación hasta 3 veces por semana, que es una diferencia bastante grande. Doctor, nos están preguntando aquí 2 mamás, Ju García y Angie Correa. Ellas tienen bebés de 2 meses y se preocupan por el sonido y el ruido que hacen los bebés al pujar cuando están haciendo popó. Ellas quieren saber si es normal o si les está doliendo, o cómo pueden identificar eso en bebés tan pequeños. Es un proceso de aprendizaje normal. El pujo se ve con mucha frecuencia en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros. Pero aún así, el hecho de que pujen significa que los mecanismos para evacuar todavía no han madurado lo suficiente, y es como parte del trabajo para poder evacuar. No hay problema que el niño puje, esto desaparecerá. Doctor, Caterín Calderón y Jimena tienen un bebé de 9 meses y de 2 años y tienen un problema parecido porque sus bebés tienen épocas donde están muy suelticos y otras épocas donde sufren de estreñimiento. Estos bebés que tienen estos cambios, ¿qué recomendaciones les podemos dar? Es muy interesante esta pregunta porque es difícil manejar así un estreñimiento, pero en realidad no es un estreñimiento, es un trastorno intestinal que se ve también en los adultos y que se llama el síndrome de intestino irritable, anteriormente llamado colon irritable. Y una de las características es cambios en la consistencia de las heces. En los adultos se origina por problemas de estrés, mientras que en los niños generalmente es transgresión de algunos alimentos que pueden inducir este problema, y se acompaña por supuesto de otra serie de características, pero en realidad no es un estreñimiento y se debe manejar solamente con la dieta. Muy bien, doctor, nos están preguntando sobre las frutas, sobre la granadilla y otro tipo de frutas. Nos preguntan las mamás qué frutas son recomendables, a qué edad deben empezar a incluir estas frutas y si esto es recomendable para evitar o tratar el estreñimiento. El tema de la lactación, o sea, iniciar alimentos diferentes a la leche materna, según la Organización Mundial de la Salud, que es bastante más conservadora, lo está iniciando hacia el 6º mes. Sin embargo, en los últimos 5 años se ha visto que estos niños a veces
les cuesta más trabajo adaptarse a los alimentos diferentes a la leche materna y se ha comenzado a recomendar a partir de los 4 y 5 meses. Depende de cada familia. Algunos inician con verduras, otros inician con frutas. Nosotros afortunadamente vivimos en un país tan lindo como Colombia, donde las frutas se caen de los árboles y la granadilla es una de las mejores para poder iniciar la lactación. Algunas frutas pueden producir, por lo que traen poca fibra no soluble, o colaborar un poco con el problema de estreñimiento porque no haya flechito dentro del intestino. Me refiero a la pera, manzana, guayaba y durazno. Pueden inducir un poco de estreñimiento en los pacientes que son susceptibles a tenerlo. Mientras que las que traen fruta, naranja, que no se debe dar sino hasta después de los 9 meses, la piña, o otros como la guanábana, el mango, la papaya, el melón, son interesantes y pueden ayudarnos a jugar con la consistencia de las heces en un niño entre los 4 y los 6 meses. Si está durito, entonces tú le das mango, papayita, melón, ciruela, y si está muy suelto, entonces nos vamos con la pera, manzana y guayaba y durazno, que deba decirse se debe escaldar durante 4 minutos, lo que significa que se debe hervir para texturizar la fruta y permitir de que se pueda absorber un poco mejor para hacer la papilla. Badbit tiene una pregunta, doctor: ¿qué alimentos son buenos para mi bebé que no sufra estreñimiento? Todos los alimentos son buenos. Lo que se debe hacer es mezclarlos de una manera adecuada. Por supuesto, buenos a determinada edad. Ya te dije que a los 4 a 6 meses, 4 o 5 meses, se debe iniciar con verduras y con frutas. ¿Por qué? Porque generalmente las verduras no son alergénicas, mientras que algunas de las frutas sí lo pueden ser. Se debe proseguir entonces con los caldos de verduras, las frutas por la mañana, el caldo de verdura hacia el mediodía y terminando con una papilla que ojalá tenga mezcla de cereales con integrales. Los alimentos integrales han perdido mucho valor en nuestra sociedad actual porque no tenían una buena presencia, y entonces se ha hecho que todo se haga con harinas refinadas. Por supuesto, mejora la presentación, pero se le está quitando el íntegro, que es algo natural. El íntegro, que es donde viene la cáscara y el germen del alimento, donde están las vitaminas. Y por eso pienso yo, nosotros tenemos, y sobre todo en Colombia, donde comemos mucha papa, arroz, yuca, plátano en la misma bandeja, tendencia a hacer estreñimiento. Ojo, no estoy hablando mal de estos alimentos, solamente que se deben servir en su debida proporción. Así como dicen que la carne debe tener para el tamaño del niño o del adulto la palma, el tamaño de la palma, las harinas deben tener el tamaño del puño. Claro, para este puño tan grande necesita mucho arroz para poderme mantener, pero un bebé es una cosa mínima. Doctor, nos están preguntando sobre el uso de supositorios, si es contraproducente, si debe ser formulado por un médico, ¿cómo se debe manejar el uso? Los supositorios en principio no se deben manejar, pero la escuela, eso dice la escuela americana, la escuela europea es un poco más laxa en este sentido, y yo les encuentro la razón. Esa cosa que hacían las abuelitas de ponerle un gajito de cebolla alrededor del ano para estimular la evacuación, en algunos niños puede funcionar porque me estimula el reflejo rectoanal inhibitorio y hace que durante un tiempo ellos puedan evacuar sin tanto pujo y a veces sin dolor. En algunos casos puede estar recomendado, pero por supuesto no con el gajito de cebolla, pero con alguna otra cosa como un termómetro. Hablando con otros médicos de otros países,
y estudiando la fisiología, en algunos casos sí puede ser de utilidad, pero no corrientemente. Doctor, nos están preguntando por el color del popó de los bebés. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Qué es lo normal? Es una pregunta muy frecuente. El popó del bebé alimentado al pecho materno, valga la cuña, se debe alimentar un bebé con pecho materno, ojalá los 4 a 6 primeros meses, para tener todas las ventajas que esto ofrece. Y no se debe dar ningún otro alimento ni mezclar de a poquitos con leche industrializada. Esa es la recomendación. El color entonces depende de lo que el niño coma. Y si está tomando bifidobacterias, una flora producida por la leche materna, que es un alimento vivo. Eso es diferente de las leches que no son naturales, o sea, son naturales pero son procesadas, que alimentan, pero la leche materna tiene glóbulos blancos, una cantidad de factores para proteger el intestino, sus defensas del lugar donde vive la mamá, que es donde va a vivir el bebé, y además una serie de inmunoglobulinas que van a tapizar el intestino, a partir de las cuales se van a formar las defensas del bebé. Si el niño come algún otro alimento, ya las heces van a cambiar de flora y entonces cambia el color y el olor. Y en algunos casos, algunos alimentos pueden, o durante momentos de la vida, el niño puede tener ya las heces de color verde, que preocupa mucho a las mamás. Las heces de color verde no son una enfermedad, no deben preocupar a las mamás. Es solamente el producto de un mayor tránsito intestinal, más veloz, que no permite que las bacterias del intestino cambien la biliverdina, el coprobilino, la biliverdina en coprobilinógeno, que es la que le da tinción de color café a las heces. O sea que como síntoma solo, color verde en la popó, no problema. Si viene con diarrea, pues es también básicamente la explicación. Hay un más veloz tránsito intestinal. Doctor, hace un rato estábamos hablando sobre el colon irritable y nos están preguntando las mamás qué deben hacer para evitar esto y cómo tratarlo una vez que el bebé es diagnosticado. El colon irritable tiene ciertos parámetros diagnósticos claros. En general, así como se dice que hay una marcha alérgica, la cual comienza en una dermatitis atópica y en alergias, una dermatitis atópica y alergia intestinal, dada por reflujo que no maneja, que no se puede manejar o que no responde al tratamiento de reflujo, estreñimiento o diarrea, o evacuaciones con sangre cuando el sitio de estimulación es en el recto. El colon irritable en estos niños tiene un factor familiar y, como dije anteriormente, son los cambios en la alimentación la que puede inducirlos. Entonces son niños que tienen evacuaciones con cambio de la consistencia, unos días diarrea, otros días estreñimiento, alteraciones para la evacuación, tales como sensación de evacuación incompleta, pujo, evacuaciones con moco, evacuaciones con urgencia para evacuar o con dolor. El tratamiento entonces debe ser evitar alimentos productores de gas. Una comida sana, me refiero, no debe tomar gaseosas, es el alimento que más gas produce. En algunos casos la leche, la lactosa, es raro que un niño lo haga, pero la lactosa podría producir muchos gases. Las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, algunas verduras como el que llaman las coles, la coliflor, brócoli, pimentón y cebolla en algunos casos. Las bebidas negras hay que evitarlas, y me refiero al té,
al café y por supuesto la ponimalta y la Coca-Cola, que además son gaseosas. En algunos casos hay que dar medicamentos para regular la motilidad intestinal, o sea que ni muy rápido ni muy lento. Muy rápido manifestado por diarrea, muy lento manifestado por estreñimiento, que como dijimos al principio se presentan dentro de los síntomas. Doctor, Constanza Sánchez nos está preguntando si los masajes en el estómago ayudan o estimulan para que el bebé pueda hacer popó, si esto es bueno o es malo. Sí estimulan, sí sirven. Haciéndolos es una terapia de estímulo para que el niño pueda hacer popó. No es malo hacerlo. A veces la utilización de algunos aceites, y dependiendo de la susceptibilidad de la piel del niño, podría producirle eczemas o irritaciones, pero en general esto es raro. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Doctor, Catherine Calderón nos dice que cuando le da alberjas a su hijo de 9 meses le salen completas, si esto es normal. Es un tránsito intestinal rápido. En este niño particularmente puede ser normal. Hay gente que piensa que los niños no están absorbiendo las comidas, o sea, están enfrente de un niño que tiene un síndrome de malabsorción intestinal. Y no es cierto. Para que exista síndrome de malabsorción intestinal, lo primero es que el niño para de crecer y empieza a desnutrirse, baja de peso o no gana peso. Y en estos casos pues hay que hacer una investigación bastante complicada, porque no siempre es fácil el diagnóstico, llegando a necesitar hacerse inclusive endoscopía, biopsias, y a veces biopsias que para enfermedades raras necesitan la utilización de análisis bajo microscopio electrónico, pero es otro caso. Bueno, doctor, muchas mamás nos están preguntando sobre la alimentación complementaria. Como usted ya lo dijo, es ideal que tomen exclusivo leche materna hasta los 6 meses y empiecen con la alimentación alimentaria después. Mi manual del bebé necesita promocionar que todos demos leche materna a los bebés exclusivamente por 6 meses hasta los 2 años. Entonces nos está preguntando Lady Lorena Duque: mi bebé solo toma leche materna y me dicen que le dé jugo de granadilla para el estreñimiento. ¿Es un buen consejo o un mal consejo, doctor? Es un buen consejo. El jugo de granadilla tiene algunas propiedades laxantes. A veces cuando los niños tienen cólicos del lactante, aquel chiquito que a las 5 a 8 de la noche llora por dolor, entre los 1 y 4 meses de vida, un remedio muy socorrido que no se debe utilizar es el agua de anís estrellado, porque se sabe que contiene tóxicos que cuando se le va la mano algunos niños convulsionan. Es peligrosa el agua de anís estrellado para el manejo del cólico. No se debe dar, no está recomendada. Doctor, nos están preguntando sobre qué otros remedios caseros se les puede dar al bebé y cuáles son recomendables y cuáles no. Ya hablamos que el agua de anís. En el tratamiento del estreñimiento, como dije anteriormente, hay que manejar una alimentación, ejercicio, entrenamiento del baño y en algunos casos medicinas, si se trata realmente de un estreñimiento. O sea que todo lo que tú des en la casa, como alimentos que contengan fibra no soluble, o sea, fibra que no se absorbe y que va a contribuir a que se forme afrechito dentro del intestino, está bien. Ojo, sin embargo, se ha visto que estos pacientes que tienen una motilidad del intestino lenta, solamente 1 de cada 5 mejora cuando tú le das una dieta con afrechito. No todos mejoran, porque es multifactorial. No se debe dar 8 vasos de agua, no se debe dar tanta cantidad de agua, nadie se los toma. Doctor, nos están preguntando nuevamente por los ruidos que hacen los bebés al pujar, los bebés de 2 meses que hacen ruidos al pujar.
¿Qué les podemos responder a estas mamás? Ese pujo que preocupa mucho a los papás es natural. Es la manifestación de la llegada de las heces al colon sigmoides, y para evacuar estimulan a determinada presión el esfínter anal interno. Como no se ha desarrollado o madurado el reflejo, los niños están pujando con más frecuencia. Pero esto va a desaparecer con el tiempo y no hay tratamiento. O sea, realmente no les podría recomendar ninguna droga ni nada, porque no hay nada para esto. Doctor, ¿cuántos días es normal que un recién nacido no haga popó? Imagínate que hay prematuros que también tienen inmadurez, pueden demorarse hasta 9 días sin hacer popó. 9 días siendo prematuro. Entonces no sabía hace algunos años, cuando yo trabajé en una clínica de recién nacidos. Entonces nosotros hacíamos una cantidad de cosas que estaban mal hechas, porque pretendíamos saber más que la naturaleza. Cuando el niño es recién nacido, puede hacer hasta 9, inclusive 11 veces si está tomando pecho materno. Si está tomando fórmula, debe hacer 1 vez al día. Pero a medida que va creciendo, las evacuaciones se van normalizando a 1 vez al día. Sería ideal que lo hicieran así y que la consistencia de las heces fuera buena y que no tuvieran los otros problemas que explicamos que constituyen el diagnóstico de estreñimiento. Sería ideal. Pero también un niño que me haga 3 veces por semana, si no está lleno de gases, si no le duele el estómago, si no se distiende, puede ser normal. Doctor, nos está preguntando Q3281 y María E. Martínez si es normal que una niña de 3 o 4 años haga deposiciones duras como piedritas. Esas deposiciones duras como piedritas forman parte del síndrome de estreñimiento. Existe una tabla que se llama la tabla Bristol, que se le debe mostrar a los pacientes, pero se puede buscar así en internet. Entonces me muestra la consistencia de las heces desde el macrobolo hasta los escíbalos, o sea, estas bolitas de cañón pequeñita, o las evacuaciones normales o hasta sueltas, para tratar de clasificarlo, y sobre todo cuando se inicia el tratamiento, para poder compararlas cómo van evolucionando a través del tiempo. Pero no es normal hacer evacuaciones cápricas, o sea, como cabrito. Doctor, nos está preguntando Lucerito, ¿qué tan saludable es la leche de soya para los bebés? La leche de soya es un alimento interesante, pero que en la actualidad no es recomendado para niños menores a los 6 meses. Podría, con las reformas que se le han hecho, compararse con la leche de vaca. Eso le sube un poco los costos. Pero si el niño me acepta la leche de vaca, se le puede dar de soya. Si existe pues alguna serie de pensamientos sobre la leche. Pero ¿es recomendable? Sí, depende. Tiene más mal sabor. No sabe tan rico como la leche de vaca. Doctor, nos están preguntando si se debe dar leche deslactosada a un niño con estreñimiento. No, no se debe dar. La leche se debe dar entera, a no ser que el niño tenga intolerancia. O sea, se distienda, le duele el estómago, produzca muchos gases e inclusive diarrea, que se ve generalmente después de una diarrea aguda severa. La leche... ¿cuál era la pregunta? Perdona que me perdí. La leche deslactosada. La leche deslactosada tiene un problema, y es que disminuye la absorción de calcio, fósforo, zinc y magnesio con respecto a la leche entera. La primera recomendación es dar leche entera. Bueno, estamos con muchas mamás que nos están saludando y nos están felicitando por el tweetcam, les ha gustado mucho. Tenemos más de 115 mamás en este momento al aire haciéndonos preguntas. Recordarle a todas las mamás que van a tener una sorpresa de Bleblit
al final del seminario cuando se inscriban a un link. Nos está preguntando ¿a cuántos meses se le debe dar Blevit Plus a un bebé, doctor? Blevit tiene dos fórmulas, tengo yo entendido. Una que se debe dar de inicio y que no trae gluten, porque se ha visto que una de las manifestaciones de la enfermedad celíaca, que es una especie de alergia contra algunos de los componentes de la proteína de trigo, avena, cebada y centeno, avena no, pero también se ha asociado, puede hacer atrofia de las vellosidades del intestino, no absorber alimentos de una manera adecuada, hacer que los niños se desnutran y presenten diarrea, en el 90% de los casos, pero un 10% se va a manifestar como estreñimiento. Entonces esta fórmula se ideó para los países europeos. Nosotros aquí tenemos realmente poco, aunque sí existe enfermedad celíaca, sin gluten, para poder ofrecer una buena fibra sin el riesgo de desarrollar una enfermedad celíaca. Y el otro, que es el Blevit 8 cereales, es muy bueno porque trae toda la fibra. Es muy recomendado porque, como dije, no es solamente la harina, es el alimento completo y se debe iniciar a partir de los 6 meses. Se llama AE porque es antiestreñimiento. O sea, como dije, trae los ácidos grasos de tipo palmitato, similar a como los trae la leche materna, mejorando la calidad de las evacuaciones. Doctor, nos están preguntando por las compotas de ciruela, si son recomendables para tratar o evitar el estreñimiento. A mí me sirve un tratamiento casero a estos niños muy pequeñitos, y es el siguiente. Oiga la fórmula: 4 ciruelas pasas más 4 onzas de agua, y la pones a hervir hasta que queden 2 onzas de agua, y le sacas la pepita. Si quieres la puedes licuar y le das una oncita por la mañana y una oncita por la noche. Más de la mitad de mis pacientes mejoran con esta fórmula sencilla. Doctor, ¿podemos repetir la fórmula para nosotros ponerla? Por supuesto, 4 ciruelas pasas más 4 onzas de agua, y se le pone calor, el tiempo suficiente hasta reducirlo a 2 onzas. Y entonces de esas 2 onzas vamos a dar una oncita por la mañana y una oncita por la noche. Ocasionalmente, cuando las cosas no funcionan muy bien, hay que agregarle un dulcecito, que es una laxante, para mejorar el sabor, pero más que todo para tener un efecto de tipo hidratante a las heces. Doctor, nos están preguntando a qué se debe el estreñimiento. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestros bebés lleguen al punto de estar estreñidos? Las causas del estreñimiento se pueden dividir en 2 grupos grandes. El estreñimiento orgánico, o sea, hay alteraciones en la anatomía, estrecheces, aunque lo que se ha conocido como el colon redundante, ese es un mito que produce estreñimiento, no es cierto. Hay personas que pueden tener un colon muy redundante y tener hábitos intestinales normales. Son causas de tipo anatómico: un ano muy estrecho, la ubicación del ano en el estado un poco más anterior. Hay enfermedades que pueden producir estreñimiento. Se ve con mucha frecuencia después de que un niño se ha deshidratado, ya sea por fiebre o por diarrea. Se ve en las personas mayores cuando toman medicinas, algunas de ellas para la tensión arterial, analgésicos que contengan codeína, el hierro que se da a partir de los 4 meses a los bebés, pueden producir estreñimiento. Estos factores, aparte del dolor y el miedo para evacuar. Esas son las causas. También cuando hay lesión del sistema nervioso central, aquellos niños que tienen parálisis cerebral, desconecta algo allá entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso neuroentérico, que tiene tantas neuronas como el mismo cerebro, y entonces hace que estos niños tengan dificultades especiales para evacuar. Algunas pueden ser de origen psicológico o psicógeno,
pero el 90% de las causas son funcionales, o sea que no se sabe cuál es la causa. Es un intestino que no se debe decir, pero como perezoso. Esta que les estoy explicando debe recibir el tratamiento que yo les dije. Las causas orgánicas, depende de la causa, debe recibir un tratamiento que puede ser médico o inclusive en algunos casos puede llegar a operarse. En general un estreñimiento nunca se opera, ni en el niño ni en el adulto, porque a veces los resultados son peores que el mismo mal. Doctor, nos están preguntando si que los bebés coman con las manos sucias o que los alimentos están sucios puede llegar a ser una causa de estreñimiento. Más bien de diarrea, porque al contaminarse con bacterias, el niño puede tener cambios en su flora intestinal y presentar episodios de diarrea de tipo toxigénico, por ejemplo. Bueno, quiero agradecerle a todas las mamás que nos están felicitando, doctor. Muchas mamás están dándole las gracias por sus consejos. Y nos vuelven a repetir una pregunta sobre un bebé de 2 meses de nacido que dura 5 días sin hacer popó. Si el bebé está estreñido en este caso. Está por fuera del parámetro mínimo, que son 3 veces por semana. Muy bien, entonces para que todas recuerden que son 3 veces por semana. Como mínimo. Se considera estreñido. Estoy acá sin poder ver las preguntas, entonces me están ayudando a pasarme más preguntas de mamás. Les recuerdo que al final de este seminario vamos a publicar un link para que todas se inscriban y puedan recibir muchas sorpresas de Globin Plus. Doctor, ¿qué consejos le podemos dar a las mamás de cómo se hacen los masajes para el estreñimiento? El masaje debe tener el mismo sentido de las manecillas del reloj. O sea, tú colocas el reloj en el ombligo y entonces debe comenzar con el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y bajar a recto. Nos está preguntando sobre los laxantes, doctor. Los laxantes, ¿cómo es su uso? ¿Y qué es de recomendación? ¿Deben ser recetados por el pediatra? ¿Cuál es el consejo? Indudablemente es una parte fundamental del tratamiento del estreñimiento cuando realmente es estreñimiento. Afortunadamente ya tenemos una molécula que se utiliza para todo, pero que es muy efectiva para el estreñimiento. Esta molécula se llama polietilenglicol y tiene un peso molecular que va entre 3.350 o 4.000. Puede venir con electrolitos o sin electrolitos. Y su función es, cada molécula atrapa 100 moléculas de agua. O sea que cuando esas heces son muy duras, las hidrata de una manera perfecta, en la mayoría de los casos. Doctor. Otros laxantes que se utilizan a veces en niños y que pueden tener una utilidad es la leche de magnesia, o sea, el sulfato de magnesia, que tiene más o menos, sin tanta efectividad, el mismo mecanismo de acción y en algunos casos la lactulosa. La lactulosa también, este azucarito que se le agrega a la leche, a la agua de ciruela, a la dosis que se debe agregar. Pero hay otros laxantes que son peligrosos. Se pueden utilizar por periodos cortos, por supuesto, pero son los laxantes de tipo irritativo, o sea, aquellos que hacen que el intestino funcione en base a mover, a estimular a irritar las fibras nerviosas. Estos laxantes van a producir efecto de acostumbramiento. Aún hay otros que traen sustancias que pigmentan el colon de por vida, de manera que cuando este pacientico crezca y supongamos llegue a tener un cáncer, pues va a dificultar mucho un diagnóstico temprano. O sea, hay que tener cuidado con los laxantes. Yo diría que en el mundo el que mejor se está utilizando tanto para niños como para adultos es el polietilenglicol, del cual tenemos creo que 4 marcas en Colombia. Doctor, nos están preguntando sobre el uso de PEG
Para los niños si es recomendable o no. Exacto, el P, que no se debe hablar fórmulas, pero es la sigla de polietilenglicol, se puede dar, ese es uno de los, pero hay otras 3 marcas también muy buenas y que vienen también su presentación en sobres para dar el tratamiento específico de lo que uno quiera dar. Nos está preguntando si los niños que son lactados no sufren de estreñimiento. Es mucho menos frecuente que un niño tomando la leche de la mamá por acción de los ácidos grasos, de los beta-palmitatos que están colocados en los extremos de la molécula de los triglicéridos, igual como está en la leche materna, lo traen algunas leches, entre estas algunos cereales como el Levit AE. Doctor, nos está preguntando si la mamá lactante está tomando un laxante, si puede pasárselo al bebé y si esto le hace daño. Si es un laxante irritativo, sí puede pasar y producirle cólicos al bebé, porque ese es uno de los problemas de los laxantes irritativos, el cólico. Doctor, si nos está preguntando qué alimentos son buenos para la mamá para evitar que los bebés sufran de estreñimiento. Todos son buenos. Tal vez no completé la respuesta en el sentido en que una mamá no debe comer el doble por el hecho de que está alimentando a un bebé. Se engorda. Y ya este proceso de acumulación se ha hecho durante los meses del embarazo. Como dije, puede subir hasta 9 kilos en promedio. Pero la mamá puede comer de todo. En algunos casos, sí se ha visto que, por ejemplo, el repollo puede aumentar la presencia de gases en el bebé. Doctor, ¿el estreñimiento se hereda? Qué buena pregunta. En algunos casos sí, sobre todo cuando son factores orgánicos. Fíjate que, por ejemplo, el estreñimiento que se debe a intestino irritable sí se hereda. La enfermedad de Hirschsprung, las tiroiditis, los cuales altera la función de la glándula tiroides. Eso se hereda. El estreñimiento funcional parecería que en algunos casos sí, pero como no se sabe la causa, yo creo que es difícil de responder en la parte funcional. Doctor, nos están preguntando sobre los bebés que tienen muchos gases. ¿Por qué sucede esta condición y cómo se puede evitar? Los gases se deben particularmente al tipo de alimento que los niños comen. Bueno, hay eructos y hay peditos. Ambos son gases, ¿cierto? Esto depende de lo que el niño come. También depende, cuando son eructos, de una mala técnica en la alimentación, ya sea al seno o al biberón, porque el niño traga el gas junto con la leche y esto le puede producir, por supuesto, que eructe. Sin embargo, está permitido que un niño pueda tener alguna cantidad de gas junto con la alimentación, a pesar de una buena técnica, porque el intestino está en capacidad de absorber ese gas sin producir cólico. El temor de las madres es que si el niño toma y no se le sacan bien los gases, va a sufrir de cólicos, y no es cierto. Más bien, cuando se encarnizan sacándole los gases, pueden hacer que los niños vomiten. Los gases de olor terrible son de esos que hay que echar un Padre Nuestro por el cuerpo, por el almita, porque el cuerpecito no. Esos gases son un síntoma de estreñimiento. Ojo, un niño que tú no sepas por qué tiene esos gases tan terribles, es probable que sea estreñido. Doctor, una pregunta que ya nos habían hecho. Diana Carolina nos pregunta: mi bebé tiene 6 meses y llora cada vez que hace deposiciones, ¿qué puedo hacer? Eso se llama disquexia y toca tener paciencia. Realmente no hay medicación lo que hay que hacer es alimentarlo, ver que tenga sus evacuaciones de consistencia normal, pero realmente es uno de las nuevas clasificaciones, o sea, evacuaciones dolorosas que se den con el tiempo. Doctor, nos están preguntando, un bebé que duerme 2 meses, muy poco, y quiere saber si eso se debe a problemas del estómago.
un bebé que duerma muy poquito. Se ha dicho que los bebés tienen un periodo de sueño muy variable. En algunos casos pueden dormir 11 horas al día, sumando todos los pequeños periodos. En algunos otros casos pueden llegar hasta casi 19 horas. O sea, todos los días la pasan dormidos. Pero eso es individual, ¿no? Eso pienso yo que... Bueno, quiero contarles a todas las mamás que vamos a publicar el link donde se pueden registrar anotando todos sus datos para recibir la sorpresa de Blebli Plus. Nos están preguntando cómo se identifica si un bebé pasa de un estreñimiento leve ya a uno más fuerte y cuándo se debe llevar a este bebé a consulta médica. Cuando la duración del estreñimiento es mayor de 8 semanas, cuando el bebé tiene problemas para evacuar, cuando la mamá siente que se le puede palpar a través del abdomen alguna masa, que es materia fecal. Y ojo, a veces con el estreñimiento se puede presentar episodios de incontinencia, que puede ser continua. Entonces, lo que se llama encoprexis. Entonces, uno a veces ve pacientes que se los envían por diarrea crónica y resulta que lo que tienen es un taco de materia fecal en la parte distal del intestino grueso, y el niño sigue comiendo, sigue produciendo los jugos digestivos, pero como el intestino tiene cierta capacidad máxima, lo que hace la materia fecal es que se ablanda y pasa por entre la pared del bolo y la pared del intestino y sale líquida, haciendo que el niño pierda la sensación de evacuación. Y no es raro al niño que digan, este niño se volvió bañoso, lo castiguen sin saber que esto tiene una explicación fisiológica, o inclusive que lo manden para el psiquiatra. No tiene nada que hacer un psiquiatra, lo que hay que hacer es desimpactar, sacar ese taco de popó, cambiar la alimentación, dar un laxante por un periodo, como les dije, de 3 a 6 meses en promedio, y finalmente educar al niño para que haga popó todos los días y aprenda a utilizar el excusado, y de esta manera pues mejore. Doctor Mariño, muchísimas gracias por estar con toda la comunidad, por resolver todas las preguntas de las mamás. Están muy contentas, muchas mamás les han dado las gracias. Una recomendación final, un consejo final para todas las mamás. Que quieran mucho a sus bebés, que el estreñimiento en general es un proceso que, si se le da un buen tratamiento, tiene que mejorar, porque existe la fantasía a las mamás que cuando van del médico o el gastroenterólogo, con una pastillita o con un jarabito, el niño va a estar perfecto en 15 días, y no es cierto. Tocará entonces, en este caso, dar un tratamiento un poco más prolongado y continuo, cambiar los hábitos, y de esa manera, aunque hayan recaídas de incontinencia o de estreñimiento, como son procesos que a veces consultan después de muchos meses o inclusive años de estreñimiento, no mejora en 15 días, necesita mucho más tiempo. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todas las mamás de la comunidad Manual del Bebé.